La investigación en el río Pelusi. En 1938, el ingeniero Roland Byrd emprendió una expedición para analizar las huellas de dinosaurios descubiertas a lo largo del río Pelusi, en Texas. Aquella exploración lo condujo a un hallazgo que los paleontólogos modernos aún se niegan a admitir. Marcas humanas fosilizadas en las mismas capas de piedra caliza cretácica, donde también se hallaban las pisadas de un Acrocanthosaurus. Esto implicaría que los seres humanos coexistieron con los dinosaurios hace más de 100 millones de años, contradiciendo por completo las líneas temporales evolutivas aceptadas. Byrd, quien trabajaba para el Museo Americano de Historia Natural, había seguido de cerca los reportes locales sobre la aparición de huellas pertenecientes, supuestamente, a un hombre gigante. Si este contenido te impacta, suscríbete y activa la campanita. Así no te perderás lo que viene. Durante la gran sequía de los años 30, vastas secciones de roca madre quedaron expuestas a lo largo del cauce del río, lo que facilitó la inspección del área. Su propósito inicial era refutar los rumores, ya que el museo consideraba que se trataba de fraudes o de rastros de dinosaurios mal interpretados. Sin embargo, los resultados sorprendieron incluso al propio Byrd. Las huellas humanas exhibían una estructura anatómicamente coherente, con arcos plantares bien definidos y un patrón de pisada natural. Se encontraban incrustadas en los mismos estratos geológicos que las huellas de los dinosaurios, compartiendo la misma composición mineral y el mismo grado de erosión, sin señales de manipulación o fabricación. El análisis reveló una compresión del terreno compatible con el peso humano, mostrando impresiones de los dedos, talones y arcos, así como una secuencia de pasos que reproducía la mecánica típica de la marcha bípeda. En algunos casos, las huellas humanas parecían esquivar deliberadamente las pisadas de grandes reptiles, como si los individuos hubieran caminado con precaución entre ellos. Las mediciones detalladas indicaron tamaños que oscilaban entre 12 y 21 pulgadas de longitud, lo que sugería la existencia de personas de estatura considerable. Las distancias entre cada paso mantenían una proporción coherente con las dimensiones del pie, evidenciando movimientos normales. Byrd registró más de un centenar de huellas humanas distintas, muchas de ellas con un nivel de detalle tan preciso que permitía distinguir el arco plantar, la curvatura del talón e incluso la separación de los dedos, características imposibles de replicar artificialmente. Algunas pisadas mostraban indicios de carrera o cambios repentinos de dirección, reflejando desplazamientos conscientes y naturales. Sin embargo, cuando Byrd intentó extraer secciones que contenían tanto las huellas humanas como las de dinosaurios para su análisis y exhibición, la presión de los defensores del paradigma evolutivo llevó al museo a rechazar las muestras. El portavoz oficial del Museo Americano sostuvo que sin importar las pruebas, la existencia de huellas humanas en rocas cretácicas era imposible. Pese a esto, varios paleontólogos independientes que examinaron el sitio confirmaron la autenticidad de los hallazgos. No obstante, quienes se atrevieron a respaldar públicamente las conclusiones de Byrd enfrentaron el aislamiento profesional. Entre ellos, el Dr. Sil Dougherty, de la Universidad de California en Berkeley, quien perdió su cátedra tras defender la veracidad de las huellas humanas en depósitos del Cretácico. Tras la publicación de nuevas evidencias que respaldaban los hallazgos de Pelusi, la censura y la presión institucional se intensificaron. Geólogos independientes confirmaron que las capas de piedra caliza no mostraban señales de modificaciones recientes, sedimentaciones secundarias, ni alteraciones artificiales. Las pisadas humanas y de dinosaurios parecían haber quedado registradas al mismo tiempo, durante un único evento geológico
del período Cretácico. La preservación del sitio se volvió insostenible cuando actos repetidos de vandalismo destruyeron muchas de las huellas humanas más claras. Aún así, los moldes de yeso elaborados por Bird y otros investigadores conservaron parte de la evidencia de esa supuesta coexistencia imposible. Curiosamente, dichos moldes desaparecieron sin explicación de las colecciones de los museos donde se almacenaban. En la actualidad, los intentos por reexaminar las huellas del río Peluxi son desincentivados mediante presiones académicas y limitaciones de financiamiento. Aunque el sitio continúa abierto al público, las principales instituciones científicas evitan de forma sistemática realizar estudios formales sobre las marcas humanas allí encontradas. El proyecto de cartografía del Mediterráneo. Entre 1955 y 1968, el programa de geología marina de la Universidad de Colombia llevó a cabo un exhaustivo levantamiento sonar del fondo marino del Mediterráneo. Los resultados revelaron la existencia de estructuras arquitectónicas sumergidas que se extendían por miles de millas cuadradas, a profundidades que demostraban que fueron edificadas cuando el nivel del mar era al menos 400 pies más bajo. Durante la última edad de hielo, estos descubrimientos apuntaban a la posible existencia de civilizaciones avanzadas que prosperaron unos 12.000 años antes del surgimiento oficial de la agricultura y la urbanización. La expedición, dirigida por el Dr. Bruce Hinn, empleó tecnología de sonar de última generación para estudiar la topografía submarina con fines geológicos. El equipo esperaba identificar formaciones naturales o antiguas líneas costeras, pero sus lecturas mostraron extensas estructuras artificiales distribuidas a lo largo de múltiples cuencas del Mediterráneo. Las configuraciones submarinas exhibían características inequívocas de construcción deliberada. Líneas rectas que se extendían por kilómetros, ángulos rectos perfectos, patrones geométricos precisos, y una disposición organizada imposible de generar por procesos geológicos naturales. Estas formaciones cubrían vastas regiones y mostraban evidencias de planificación urbana avanzada, incluyendo plazas centrales, avenidas radiales y perímetros defensivos. El análisis detallado reveló lo que parecían ser antiguos puertos con rompeolas artificiales, cimientos de edificaciones dispuestas en bloques urbanos, carreteras interconectadas y murallas estratégicamente ubicadas. La magnitud y complejidad de estas construcciones sugerían sociedades con un desarrollo comparable al de las civilizaciones clásicas. Los mapas de alta resolución, obtenidos por sonar, incluso identificaron estructuras que recordaban templos, palacios y complejos residenciales. El diseño arquitectónico indicaba un dominio notable de la planificación urbana, sistemas de drenaje avanzados y técnicas de defensa que superaban con creces las capacidades atribuidas a los pueblos de la era glacial. El estudio estadístico de los patrones estructurales reveló proporciones matemáticas y principios geométricos aplicados en el trazado de las ciudades, lo que apuntaba a una comprensión avanzada de la ingeniería y la astronomía. De hecho, muchas de las alineaciones y proporciones encontradas en esas estructuras no volverían a aparecer en la arquitectura humana hasta milenios después. Cuando el equipo del Dr. Hinn intentó publicar sus conclusiones, la presión proveniente de diversas instituciones arqueológicas internacionales buscó impedir su difusión. En Colombia, las autoridades académicas se alinearon con los sectores más conservadores de la arqueología mundial para frenar cualquier intento de divulgar los resultados. Los arqueólogos ortodoxos sostenían que no podían haber existido civilizaciones complejas antes del 5000 a.C., sin importar las pruebas materiales halladas en el lecho marino del Mediterráneo. La Fundación Nacional de Ciencia, que originalmente había financiado el estudio geológico, retiró su apoyo a las investigaciones posteriores y clasificó los registros de sonar
que mostraban evidencia de las estructuras sumergidas. El acceso a dichos materiales quedó restringido exclusivamente a personal autorizado, imposibilitando cualquier revisión o verificación independiente. Los arqueólogos marinos, que intentaron retomar el estudio de las estructuras submarinas, se encontraron con sus propuestas rechazadas y con la negativa sistemática de acceso al equipo especializado necesario para sus expediciones. Varias universidades también se negaron a respaldar proyectos que pudieran poner en duda las cronologías arqueológicas oficialmente establecidas, las cuales afirman que la civilización humana comenzó tras el desarrollo de la agricultura. Desde entonces, las rutas de los estudios oceanográficos posteriores en el Mediterráneo se han diseñado deliberadamente para evitar las zonas donde el equipo original identificó las estructuras artificiales. Los mapas náuticos oficiales describen esas regiones como simples formaciones naturales, a pesar de que los registros de sonar mostraban trazas inequívocas de construcción y organización planificada. El proyecto de cartografía del Mediterráneo demostró que durante la última edad de hielo existieron centros urbanos avanzados, cuando la versión tradicional sostiene que la humanidad vivía aún en comunidades nómadas de cazadores y recolectores. Sin embargo, esa evidencia fue suprimida sistemáticamente para preservar las cronologías y teorías arqueológicas predominantes sobre el desarrollo humano. La crisis del núcleo antártico. Durante la década de 1980, el Programa Internacional de Perforación Profunda de Hielo de la Expedición de Investigación Antártica descubrió fósiles de flora tropical y señales de climas templados en capas de hielo que, según la ciencia convencional, habían permanecido congeladas durante millones de años. Estos hallazgos sugerían que la historia climática de la Tierra fue radicalmente distinta a lo que describen los modelos oficiales, e indicaban que en tiempos remotos, las regiones polares pudieron haber tenido condiciones habitables. La doctora Elena Petrov encabezó el segmento soviético de esta misión multinacional, cuyo objetivo era reconstruir la evolución climática global mediante el análisis de núcleos de hielo. Su equipo extrajo muestras de profundidades que representaban cientos de miles de años de acumulación glaciar, utilizando equipos de perforación de última tecnología proporcionados por organizaciones internacionales de investigación climática. Algunas de esas muestras correspondían a estratos formados hace aproximadamente 400.000 años. El equipo dirigido por la doctora Petrov descubrió restos de vegetación tropical excepcionalmente conservados, incrustados en capas de hielo que, según la cronología geológica, se habrían formado durante un importante periodo glacial, cuando las temperaturas del planeta debieron ser mucho más frías que en la actualidad. Entre el material orgánico recuperado, se hallaron frondas de palma, ejemplares de helechos y flores pertenecientes a especies que solo podrían haberse desarrollado en ambientes cálidos y húmedos. Los fósiles vegetales estaban tan bien preservados que sus estructuras celulares permanecían intactas, lo que permitió un análisis botánico minucioso. Los estudios confirmaron que se trataba de flora tropical genuina, no contaminada por materiales de otras regiones. Las pruebas de datación por carbono validaron que la antigüedad de los fósiles coincidía con la edad geológica de las capas de hielo, verificada además mediante varios métodos de datación independientes. El análisis de polen, extraído de los núcleos, reveló que aquellas plantas formaban parte de ecosistemas tropicales completos que alguna vez florecieron en la Antártida. También se identificaron rastros de insectos, microorganismos del suelo y especies marinas que solo podrían haber existido en aguas templadas. En conjunto, la evidencia biológica sugería que la Antártida había mantenido un clima templado durante largos periodos en el pasado remoto. Los climatólogos que revisaron los datos comprendieron
que la existencia de flora tropical en el continente helado, hace unos 400.000 años, implicaba que los patrones climáticos globales eran radicalmente distintos de los modelos actuales. El descubrimiento apuntaba a que los ciclos glaciares, las posiciones de los continentes, o incluso las condiciones atmosféricas, podrían haber operado bajo mecanismos aún desconocidos, capaces de alterar drásticamente los climas polares. El examen geológico de los sedimentos incluidos en los núcleos de hielo reveló indicios de intensa actividad volcánica, variaciones del nivel del mar y movimientos continentales que diferían notablemente de las teorías geológicas aceptadas. Los datos indicaban que los grandes cambios planetarios pudieron haber ocurrido en tiempos más recientes y de manera mucho más abrupta de lo que se pensaba. Cuando la doctora Taka Petrov se preparaba para difundir sus resultados, la presión ejercida por organismos climáticos internacionales llevó a la Academia de Ciencias de la Unión Soviética a clasificar la investigación. Los fósiles vegetales fueron trasladados a instalaciones de acceso restringido y retirados de toda consulta científica, impidiendo así la verificación independiente de la evidencia. Los investigadores de la NASA, que habían colaborado en el proyecto de perforación, recibieron órdenes de omitir toda referencia a los restos fósiles tropicales en sus informes. Los documentos oficiales se limitaron a incluir datos compatibles con los modelos climáticos convencionales, excluyendo cualquier mención a las plantas descubiertas en la Antártida. Los fósiles fueron eliminados de los informes científicos publicados y omitidos en las presentaciones académicas. El sitio de perforación fue declarado inactivo, alegando restricciones ambientales que en la práctica impidieron cualquier verificación independiente de los hallazgos relacionados con restos de flora tropical. Los tratados internacionales posteriores prohibieron la investigación no autorizada dentro de esa zona restringida, sellando definitivamente el acceso a la evidencia. Los actuales programas de exploración antártica evitan de manera deliberada las regiones donde se descubrieron dichos fósiles, y los estudios modernos de reconstrucción climática excluyen sistemáticamente los datos que contradicen las cronologías oficiales de las eras glaciales y la historia climática polar. De ese modo, se mantiene una coherencia artificial dentro del discurso científico sobre el clima. La paradoja de la migración del Pacífico. Las expediciones Ra de Thor Heyerdahl, realizadas entre 1969 y 1970, demostraron que las civilizaciones antiguas poseían conocimientos de navegación transoceánica miles de años antes de lo que aceptan las cronologías tradicionales. Sin embargo, su hallazgo más trascendental fue deliberadamente minimizado. La evidencia de que los pueblos prehistóricos habían establecido redes comerciales globales y sistemas de intercambio cultural que operaban a una escala que superaba incluso al comercio internacional moderno. Durante la segunda expedición, Ra Heyerdahl logró cruzar el Atlántico utilizando embarcaciones construidas con antiguas técnicas egipcias. En esa travesía, su equipo encontró pruebas que desafiaban los fundamentos históricos sobre el supuesto aislamiento de las civilizaciones antiguas y su limitada tecnología marítima. El estudio de las corrientes oceánicas, los patrones de viento y los puntos naturales de referencia demostró que los viajes transoceánicos no solo eran posibles, sino habituales para los navegantes de la antigüedad. Los análisis de percebes, recolectados durante la expedición, revelaron combinaciones de especies que solo podían explicarse por un transporte marítimo continuo entre océanos, lo que sugiere que embarcaciones antiguas cruzaban con frecuencia los mares, facilitando un intercambio biológico sostenido entre continentes distantes. Los estudios de biología marina, realizados sobre esos especímenes, mostraron marcadores genéticos
que evidenciaban hibridaciones entre especies originarias de distintos continentes, lo que indica que el contacto oceánico entre regiones separadas ocurrió miles de años antes de lo que reconocen los registros históricos oficiales. De manera aún más sorprendente, el equipo de Heyerdahl documentó el hallazgo de estructuras artificiales y antiguos sistemas de orientación en islas remotas, que mostraban claras señales de construcción y mantenimiento por parte de culturas marítimas prehistóricas. Estas instalaciones demostraban un nivel de comprensión avanzada sobre navegación oceánica y posicionamiento global, muy superior a las capacidades que se atribuyen a las civilizaciones de aquella época. Los puntos de orientación incluían monolitos dispuestos según patrones estelares, muelles tallados en formaciones rocosas naturales y plataformas de señales ubicadas estratégicamente para asegurar la visibilidad a grandes distancias marítimas. Estas estructuras conformaban redes capaces de guiar embarcaciones a través de vastas zonas oceánicas mediante principios matemáticos avanzados. Las pruebas de datación por radiocarbono, aplicadas a los marcadores de navegación, indicaron que poseían una antigüedad de varios milenios. Sin embargo, su exactitud geométrica y su alineación con los astros implicaban un dominio de técnicas de navegación que, según la historia oficial, no se desarrollarían hasta tiempos modernos con la ayuda de instrumentos precisos y conocimientos científicos avanzados. Las excavaciones arqueológicas en aquellas islas mostraron rastros de antiguos asentamientos utilizados como estaciones de escala durante viajes intercontinentales. Se hallaron depósitos de almacenamiento para mercancías, talleres de reparación de naves y plataformas de observación astronómica. Toda la infraestructura sugería la existencia de una red comercial marítima estructurada que abarcaba distintos continentes. Cuando Heyerdahl intentó difundir sus hallazgos sobre la existencia de antiguos sistemas de navegación global, las instituciones académicas calificaron sus conclusiones de interpretaciones erróneas de formaciones naturales. Varias universidades negaron apoyo financiero a investigaciones que pudieran demostrar que civilizaciones prehistóricas habían alcanzado un nivel de conexión planetaria incompatible con las teorías convencionales del desarrollo aislado. Organismos arqueológicos marítimos incluso prohibieron la exploración de aquellos sitios, alegando que se trataba de lugares culturalmente sensibles que debían preservarse de estudios no autorizados. Tratados internacionales de protección marítima restringieron el acceso a los enclaves, impidiendo la verificación científica de las pruebas. Los estudios oceanográficos, curiosamente, evitaron las zonas donde Heyerdahl afirmaba haber encontrado evidencias de antiguas rutas náuticas. Las cartas oficiales insistían en clasificar las estructuras como simples formaciones geológicas, pese a las claras señales de intervención humana, alineación astronómica y finalidad de navegación. Diversas expediciones posteriores demostraron que civilizaciones remotas habían establecido rutas marítimas globales miles de años antes de lo que reconoce la cronología histórica tradicional. Sin embargo, tales evidencias fueron silenciadas para preservar la narrativa del aislamiento ancestral y de las limitadas capacidades tecnológicas de la antigüedad. El impacto arqueológico se amplió con los descubrimientos en el desierto del Sahara. Entre 1975 y 1982, una misión conjunta franco-argelina, liderada por Henry Lutt, halló extensas ruinas urbanas bajo las arenas, datadas por radiocarbono hacia el 8000 a.C. Esto demostraba la existencia, en el norte de África, de sociedades avanzadas, con agricultura, arquitectura y astronomía desarrolladas, cuando la región aún era fértil, miles de años antes del surgimiento del Egipto dinástico. Mientras el equipo investigaba arte rupestre neolítico, el radar de penetración terrestre detectó enormes estructuras artificiales
sepultadas bajo siglos de arena. Las excavaciones iniciales revelaron edificaciones pétreas con un grado de sofisticación que contradice por completo las nociones